Muy buenas, gente fuerte. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, me ha costado mucho sacar tiempo para ello y efectivamente voy a contestar a la pregunta que veis en la miniatura y es si la ciencia es lo que realmente creemos que es. Lo primero de todo aclarar que voy a hablar de las ciencias del deporte, que es el ámbito que conozco y del que puedo hablar. Del resto de áreas no las voy a citar porque me falta información y por lo tanto no podría hacer un vídeo de opinión. Y también quiero aclarar que este vídeo no tiene la intención de crear un juicio o influir en el pensamiento de nadie, simplemente es un vídeo divulgativo, es una opinión personal y quiero que sigáis y elaboréis vuestras propias conclusiones a raíz de ver este vídeo sin solo dejaros influenciar por lo que yo voy a decir. Este vídeo o la raíz o la causa del mismo es el desarrollo que estoy teniendo en mi tesis doctoral y a los mecanismos y a las circunstancias a las que me estoy teniendo que enfrentar. Me han cambiado radicalmente mi opinión de la ciencia como un ámbito altruista y como un ámbito totalmente transparente y sin conflictos de intereses. Lo que quiero decir con esto, y recalco que no quiero criticar ni muchísimo menos restarle mérito al trabajo que hacen otros compañeros de profesión y por lo tanto de investigación, y asimismo, aunque yo esté decepcionado y la tesis doctoral no esté siendo lo que yo esperaba y mi ingreso en el mundo de la investigación no esté siendo como yo creía, he de decir que no ha ido para nada mal. Hemos mandado en mi primer artículo a revisión y bueno, y este ha sido un poco el motivo por el que voy a hacer este vídeo y por el que quiero compartir con vosotros mi opinión. Mirad, la ciencia como tal, o los estudios científicos se desarrollan en un contexto totalmente dirigido y muchas veces artificial. Repito, hablo de las ciencias del deporte. Por lo tanto, antes de eludir solo vuestra opinión en un artículo científico, debéis de contrastarlo. Primero leeros el artículo entero y comprobar la metodología, comprobar las condiciones en las que se han hecho, en la revista que se ha publicado, muchísimos factores a tener en cuenta, pero sobre todo elaborad vuestra propia opinión contrastando con los fundamentos de las ciencias del deporte, que son entrenamiento, biomecánica y la fisiología del ejercicio y la biología. Bien, la conclusión de un artículo en sí misma no tiene por qué valer absolutamente nada si la metodología no es la adecuada o si simplemente no dice nada nuevo. Me explico, o sea, tú si quieres generar una opinión vas a encontrar una gran cantidad de pool de artículos que digan una cosa y digan la contraria. ¿De acuerdo? Mirad, ¿por qué digo esto? Esto es algo que no es un secreto, ¿bien? Publicar en revistas científicas cuesta dinero, cuesta mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces tú como autor de un artículo científico puedes tener una idea, o a la hora de desarrollar una investigación tú puedes tener una idea previa, ¿de acuerdo? Pero cuando tú vas a mandar ese artículo a una revista, se somete a una serie de revisiones y es evaluado por revisores. Y estos revisores muchas veces ni siquiera son del ámbito del que tú investigas. Y también tenemos que tener en cuenta que como publicar un artículo cuesta dinero, todo lo que esté o en todo lo que esté inmiscuido el dinero lleva a cabo intereses. Por ejemplo, hay revisores que hacen cambios o meten citas de artículos que ellos mismos han publicado anteriormente para que aparezca citado en el artículo de la revista. O sea, para que tu artículo aparezca con la cita de ese revisor en la revista en la que lo quieres publicar. Por ejemplo, esto a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco el nivel o la poca transparencia que hay. También se puede ver la tesitura de que una gran empresa pague un estudio y al final los resultados de ese estudio obviamente estarán condicionados por los intereses de esa gran empresa que ha financiado el estudio. Empresa, institución, persona, lo que sea. ¿De acuerdo?
También tenemos que tener en cuenta que muchas veces las conclusiones de los estudios se sustentan en una muestra que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque es corta o porque simplemente a nivel metabólico, fisiológico y anatómico son susceptibles a un estímulo y a cualquier cambio, ¿de acuerdo? Esto es, por ejemplo, si tú haces un estudio de fuerza sobre personas sedentarias y vas a ver si realmente, por ejemplo, el entrenamiento a 8 repeticiones hipertrofia, claro que va a hipertrofiar porque son sedentarias, entonces le va a hipertrofiar un entrenamiento a 8 repeticiones a 20, a 25, a 1, a 2, a 3 o a 200, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que las ciencias del deporte están supeditadas a 257.000 factores, ¿de acuerdo? Las conclusiones de los estudios de las ciencias del deporte están supeditadas y condicionadas a 200.000 factores, ¿de acuerdo? Entonces, tú como lector de un artículo, antes de emitir un juicio de valor y sustentarte solo en la conclusión de un artículo científico, tienes que evaluar y valorar muchas variables, muchísimas, y tener en cuenta esto que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Que hay dinero de por medio, hay intereses, y por lo tanto el altruismo y la transparencia no es del todo existente en el mundo de la investigación. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado a la hora de sustentar tu juicio, tu trabajo, tus conclusiones, solo en la conclusión de un artículo científico. Yo me he llevado un gran chasco. A mí me habían contado que esto era así, pero yo no me imaginé a este nivel, porque al final partes con una idea de hacer un artículo sobre algo y si te toca un revisor que quiere realmente ir a buscarte la vuelta, puede incluso hasta cambiar la temática de tu artículo o la naturaleza del mismo, ¿de acuerdo? Que es lo que me ha pasado a mí. De acuerdo que en unas cosas, obviamente yo es el primer artículo que publico y tenía muchísimos fallos, pero otras cosas no las he entendido, como por ejemplo meter referencias de los años 60, que me han obligado a ello. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es simplemente una conclusión, una opinión que quiero compartir con vosotros y para que veáis que cuando se publica un artículo científico hay intereses de los revisores, hay intereses de la propia revista que lo va a publicar y intereses de quien esté detrás financiando eso. Entonces, bueno, solo quiero compartir esto. Repito, no es una crítica a la ciencia, ni estoy diciendo que las ciencias del deporte valgan para nada. Solo estoy aportando información que a lo mejor los lectores noveles de artículos científicos o simplemente estudiantes de ciencias del deporte que achaquen todo a lo que dice un artículo científico son datos o información que tenéis que tener en cuenta a la hora de cribar o de justificar vuestros argumentos solo y exclusivamente basados en lo que diga un artículo científico. Ya está, nos vemos en próximos vídeos.